Este tercer episodio es la batalla con el mundo. Ujú. Y claro, ahí empieza pues todos los retos externos de empezar a construir el camino. Aquí habíamos apuntado, ¿no? Pues el encontrar una idea viable, pero primero tener ideas. ¿Cómo vienes tú acumulando ideas desde niño y tal? Pues hasta el momento que esas ideas las pivotas y fracasan. Vamos a ir rápido, pero quiero que... ¿no? Me encantaría como dejar claro toda la cantidad de cosas que pasan a la hora de encontrar una fuente de problemas y idear y que descartes y luego ya empezamos a entrar ya en los aliados, mentores, para luego caer también en el desierto del desánimo y del ánimo de vuelta para volver a reinspirarnos con otra idea y volver a buscar aliados y tal. ¿Cómo lo vives tú el terreno de las ideas al inicio, no? ¿Las dejas ahí apuntadas volando? ¿Están porque sí apuntadas en el aire? ¿Qué sucede? Sí, yo siempre las he apuntado. Hoy por hoy, con el paso de los años, ya la versión refinada de esto es, tengo mi propia lista dentro de mi herramienta de to-dos, ¿no? de tareas por hacer. Tengo mi propia lista de proyectos futuros, herramientas futuras y cosas por el estilo, pero siempre estaban ahí de alguna manera aterrizadas en algún sitio. Digamos que ese es tu laboratorio de innovación en el que tú vas dejando ahí un contenedor. Exacto. Voy volcando ahí y quedan. Sublimando porque ya... Para que no me queden haciendo ruido. Exacto. Pero no lo puedes ejecutar ni lo puedes pasar a la fase más avanzada porque estás muy foco en Nimitz y ese foco hoy, obviamente en el futuro cambiará, pero sí que estás haciendo para que no genere ruido, volcarlo. Claro, hoy pero siempre lo he hecho. O sea, he tenido múltiples ideas. Luego igual esa cosita que quedaba apuntada en algún sitio, igual se convertía... Bueno, yo soy muy obsesivo del orden de la información que acumulo, entonces siempre me encargo de tener todo en cajitas. Y eso se podía convertir en una categoría dentro de mis favoritos en el navegador. Entonces, igual tenía una idea, pues yo qué sé, de una lista de regalos colaborativa. Yo qué sé. Entonces se me ocurría la idea. Decía, bueno, y un día se me ocurría el nombre, lo apuntaba. Entonces, después más adelante volví a pensar en eso y entonces justo encontraba unos enlaces, no sé qué, y creaba una carpeta y metía los enlaces. Pero bueno, como que iba alimentando esa información y esas ideas quedaban ahí. Luego, algunas las he podido convertir cristalizar en algo concreto, otras no. Otras luego un día encontré una herramienta que cumplía exactamente eso y dije, bueno, esta carencia en el mundo ya está solventada, entonces ya mi idea la descarto. Y te quedas tranquilo, no te molesta, no te jode, ¿no? Exactamente, o sea, porque en realidad... El mundo ha mejorado. Porque al final yo creo que el común denominador de los que emprendemos es que son ideas que pretenden solucionar un problema existente, ¿no? Bueno, sí, luego ya también están, múltiples motivos para emprender, pero hay gente que dice, ya existe esa herramienta y yo lo voy a hacer mejor. Que también es un buen motivador. Que también es un buen motivador. Porque en realidad va a mejorar algo. Es decir, yo qué sé, pues descubro que el sistema en la aviación le falta un radar, sumar un radar más para, ¿no? De las caídas que hay 200 al año, pues que bajar un 20% esas caídas. Exactamente. Y ya está, mejoras el mundo. Sí, totalmente. Y en el caso de las ideas, cuando eras niño, ¿las volcabas también así de forma ordenada o desordenada? ¿O no tenías ideas no de resolver? Tantas ideas Yo tampoco. Para cambiar el mundo. Fíjate, claro, queríamos cambiar el mundo siempre como mantra, pero en realidad no aparecían las ideas. Era otra cosa, no era cambiar el mundo o resolver un problema, era más... Claro, pues pasa que también tiene sentido, pues estamos volcando, o sea, estamos autoconociéndonos, volcando... O sea, ¿qué vas a estar queriendo solucionar si todavía no te has solucionado a ti mismo? Sí, yo creo que también... durante la adolescencia es donde conformamos no solamente nuestra personalidad,
y nuestra corteza prefrontal, sino también nuestra dinámica social, nuestra inteligencia emocional, en el mejor de los casos. Y entonces es una época en la cual hay muchos, digamos, bueno, ahí se comienzan a explorar los intereses, ¿no? Por ejemplo, parte de mi gran afición por la literatura, que ya te he relatado en este mismo espacio, yo me veía atrapado no solamente por la literatura universal, clásica y tal, sino por la ciencia ficción y la fantasía. O sea que ahí habitaban ya ideas de otros o mundos de otros que Exacto. convivían con tus mundos, que es lo que ya tú volcabas en los otros capítulos de la Odisea. Estábamos hablando de eso, ¿no? Es decir, no, mi mundo ya eran mundos fantásticos y los tuyos eran emulando otros mundos, pero también ya estabas, ¿no? O sea, ambos estábamos en esa misma dinámica de mundos. Con- exacto, pero es que además eso luego se convertía en mi propia producción, es decir, yo consumía todos esos mundos, entonces luego mi manera de cambiar el mundo en el que vivía era fantasear, en aquella época, fantasear sobre, bueno, sobre aquellos superpoderes, no estoy hablando necesariamente de superhéroes, superpoderes que se presentan en esas ficciones, ¿no? Y hablo de superpoderes desde un personaje que en realidad su superpoder es ser extremadamente hábil en una cosa, o un científico, o bueno, ya así hablando de poderes sobrenaturales, Pero sí que es cierto que todas las epopeyas o todas esas ¿no? que se van reproduciendo en las narrativas audiovisuales, literarias, bueno, en cualquier formato y en dimensión, pues también pasa con, ¿no? un cuadro de Goya que como que tú lo ves en tu mente, ¿no? Toda esa oscuridad y de repente dices, no me lo puedo creer. eso también es un superpoder. Claro, exactamente. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, siempre con las narrativas que me montaba sobre, ¿no? como una empatía de que me montaba me montaba en la mente de Rocky Ujú. y decía, ¿cómo Rocky tiene todos los días las mismas ganas de comerse los mismos huevos, salir a correr, subir la escalera con lo que duele, si llueve, si no llueve, si hace frío, tal, volver a bajar, hacerlo tantas veces que se agote y de repente le pasa esto, le pasa lo otro y lo golpea la vida, lo vuelve a golpear y tal, y hasta que en el último golpe, en el escenario donde él escenifica Ujú. todo ese proceso de preparación, lo escenifica en esos momentos de la lucha, gana. Y en ese instante en el que está reventado, siente que ha cumplido como una especie de misión colectiva en la que lo hemos logrado. Y luego la tristeza que sentía cuando Rocky ya tiene dinero, tiene todo y era infeliz y destruye su matrimonio, su hijo no lo quiere. Lloraba por dentro. Entonces, y así con todo, con todas las narrativas, ¿no? De forma casi obsesiva. ¿Tú cómo vivías esa búsqueda, ¿no? También de tu identidad en el mundo de tus ideas? Porque bueno, ya llegarán ahora en el momento que hablemos de las ideas y esas que volcamos y que las validamos. Pero en todo este imaginario, estas narrativas, ¿qué te inspira a ti de lo que ves o de lo que ves en esas epopeyas externas de otros? A mí me encanta la construcción, especialmente la buena construcción de personajes. Es decir, no solamente el hecho de lo que ocurre, sino creo que me atrae como la epopeya del héroe, ¿no? La persona que va a llegar del punto A al punto B y los avatares de la vida que lo llevan a eso y las circunstancias. Es más, digamos, incluso hay en el mundo, en la cultura popular, desde los 80 hacia aquí, sobre todo incluso en los cómics, se ha dejado un poco de lado todo el tema ese de la superación, de que si Superman vencía al Lex Luthor y no sé qué, y que se ha centrado mucho más en, bueno, en los problemas que tiene Clark Kent con Lois Lane, o las torturas mentales de Sí, lo del Bruce tío. Wayne en lugar También, sí, sí. de que Batman es superpoder, ¿no? Como esa construcción de la persona humana que se termina convirtiendo en un superhéroe de alguna manera. Claro, porque en realidad Rocky no tenía una habilidad especial.
per se, ¿no? O sea, su cuerpo, su Exactamente. mente, pero lo fue cultivando de forma tan repetitiva que la idea que tenía él de ser ese héroe Ujú. terminó pasando esa visualización. Su superpoder es la resiliencia. Claro, en ese caso, efectivamente. El de Superman no, el de Superman nace con un superpoder, pero en realidad no es un superpoder en su hábitat natural, simplemente vive en un mundo de genios, Ujú. de cracks y supercracks, pero explota y solo queda él y lo meten en un mundo en el que nadie tiene estas capacidades. Me gusta mucho la frase, hay una frase en Kill Bill que es que en realidad el alter ego, Superman no es el alter ego de Clark Kent, sino que el alter ego de Superman es Clark Kent. Absolutamente. Total. Porque Clark Kent es su disfraz para mezclarse entre los terrícolas. Claro, pero el resto ve el disfraz de Superman como si fuera el disfraz, pero en realidad él es su estado natural, es su naturaleza. Exactamente, exactamente. Y para emerger Superman, de dejar de ser ese masking de tengo que pertenecer y ser un periodista y hacer como que no, un fotógrafo y Mm. hacer que no tal, como en el caso de Spider-Man, cada uno participa de la mentira, ¿no? No puedes sobresalir porque si no eso sería un problema. Pero cuando sobresales, tienes que hacerlo de forma triunfal. Tienes que hacerlo con marketing, es decir, con tu uniforme Sí. identificable, con colores, con tal, y que tu superpoder encima la gente lo asocia a ti. Superman. Ah, vale, Superman vuela y mata gente así. Es el superpoder. Es decir, claro, esa idea ya tiene un front, como decías tú al inicio en la primera parte de la epopeya, de crear tu uniforme y demás, ¿no? Justo es que te voy a decir algo muy similar. Fíjate cómo volvemos cíclicamente al tema de los alter egos, de los avatares, de conformar, ¿no?, las herramientas para interactuar con el mundo cuando en realidad no encajas del todo bien. Pero es tu narrativa interna que lo que estás haciendo es intentar conformarla hacia afuera. Es decir, oye, yo soy este Clark Kent. No me molestéis mucho, tal, porque yo dentro igual soy un Superman o un Spider-Man o quien seas, pero prefiero poner esto delante. ¿Eso se sostiene en el tiempo como producto o muere? En mi caso, muere, ¿eh? O sea, yo lo he matado. He ido Mm. matando todos los avatares. Mm. Los puse en fila y así. ¿Los has ido matando o los has ido sí, abduciendo y convirtiendo en parte de ti mismo? Claro, he aceptado más la figura poliédrica, es Mm. decir, el avatar poliédrico, una especie de como si mi cabeza todo el rato como ¿no? Ujú. Cambia la cara, la expresión y yo me adecuo al espacio y contexto, ¿no? A nivel contextual ambiental, pero no dejo de ser yo. Ya no dejo de ser yo. Ya digo esa incomodidad de decir, oye, si tú estás acostumbrado a hablarme así y tal, mira, a partir de ahora igual, porfa, no, porque en lo personal o en lo profesional lo mismo, es mucho más fácil, ¿no? Como marcar las pautas Ujú. del avatar. O sea, me parece como, bueno, para mí notable el poder tener esas herramientas hoy. Ujú. Y me permiten creer que todas esas ideas que puedo tener, basados en el track record que ya he visto, pues, es decir, puedo llevarlas a cabo, que es un poco hacia donde vamos, ¿no? Pero el avatar, el controlar ese avatar, hace que mi creatividad la pueda controlar también, de alguna forma. Tengo la sensación que controlo la narrativa y por ende puedo empezar a sentir que las ideas y luego convencer a las personas para que la ejecutemos y demás, Ujú. pues que podamos hacerlo. Me has traído a la cabeza, bueno, seguimos, si quieres, seguimos con la metáfora de los superpoderes, la disciplina, porque parte del emprendimiento, es decir, las ideas están muy bien, pero lo que importa en realidad es la ejecución, que es un poco lo de, bueno, yo puedo meterme en este mismo nicho y hacerlo mejor, o puedo tener una idea original y llevarla a cabo, pero si se quedan ideas, en realidad no tiene mucho valor. El mundo está lleno de ideas. Lo que importa es la ejecución, la transpiración además de la inspiración. Em, entonces, ahí podríamos hablar del superpoder de la disciplina y de la constancia. Em, Se habla mucho de ciertos artistas de todos los tipos que
en realidad eran muy prolíficos porque está como el cliché, el estereotipo del artista torturado persiguiendo a las musas y que un día se iluminaba. Y luego hay otro montón de artistas que se levantaban igual, o sea, de la misma manera que una persona que trabaja en una oficina, en un despacho de abogados o lo que sea, se levantaba a la mañana y se ponían a pintar, aunque ese día pintaran 8 cuadros mediocres o directamente malos, pero el noveno tenía algo que luego le servía para tal. Entonces, esa disciplina de decir, esto yo lo quiero llevar del punto A al B, y que no se quede solamente en una idea. Bueno, pero entonces ahí la idea era, cada cuadro va a generar una escalera en la que uno de los peldaños lo voy a seleccionar y voy a curar yo mismo aquello hacia donde quiero direccionar, aquello que estoy volcando. Exacto. Entonces en tiempo real voy como dando dirección. La otra opción es, tengo la idea, genero la estrategia, hago como el cuadro, saco el cuadro a que lo vean en la plaza pública, que lo rompan, que digan lo que quieran, vuelvo, reflexiono y vuelvo a pintar otro cuadro. O está la tercera, que ya es diseño un cuadro y lo hago a mi gusto, sin escuchar absolutamente a nadie, y creer que ese cuadro y todos los que hago son los mejores y punto. Y que la realidad pues me diga lo que quiera, pues yo voy a seguir pensando que todo eso está bien y punto. Bueno, y siguiendo con el paralelismo, si alguien tiene, es decir, si tú tienes la curiosidad por mejorar el mundo con una idea, en lugar de esperar a la musa que te dé la idea o la manera de convertir esta idea en la próxima revolución, trabaja todos los días por madurar esa idea, por validarla, por ver si tiene sentido. O sea, por capas, si podríamos enumerar la cantidad de capas que hay en el proceso de ideación, que es un proceso que puede durar toda una vida para llegar a la mejor idea, que es la que realmente te hace llegar al estatus más alto de tus sueños, que ya lo trataremos en el siguiente episodio. Pero en este capítulo, claro, puede haber muchas ideas que son negocios, productos que te den un poquito de rentabilidad, te permitan invertir, que luego tal, que no, y vas como construyendo hasta llegar a ese. Y puede que la idea llegue, como decías tú, ¿no? Vas seleccionando un trocito de cada uno de esas startups, de esas empresas que vas vendiendo o que sigues teniendo, da igual, pero y terminas por conformar ¿no? Generar la configuración de ya la super idea. Pero si tuviéramos que enumerar de más profundo a menos profundo, ya la idea está aquí arriba, pero por debajo está la inspiración, ¿no? Ver biografías, documentales, escuchar historias, tener mentores, personas que te digan, uy, yo he pasado por ahí y me ha funcionado mal, esta idea funcionó en Taiwán, luego la de investigar, ¿no? Conectarte a plugin a todas las escuchas activas que puedas, podcasts, libros, conferencias, tú ahí, ¿cómo es, ¿no? Tu de menos a más, es decir, de más profundo a menos profundo. A mi camino. Sí, hasta dónde tú eliges inspirarte, escuchar o simplemente vuelcas y algún día ya te inspirarás y escucharás porque ahora no tienes tiempo, por ejemplo. Yo lo voy haciendo de manera bastante orgánica. Es decir, de la misma manera que lo he hecho con mi formación profesional. Que es autoformación. Que es autoformación. De la misma manera lo hago con la parte inspiracional. Me voy preparando en paralelo y voy leyendo y voy consumiendo en paralelo y voy aplicando. Ah, te vas emocionando como poco a poco. Sí. Ah, fíjate, yo soy muy cíclico de creo un mundo, me emociono y vuelvo a caer y hasta que un día hay una de esas emociones que me gobierna tanto que ya creo que tiene que pasar y tengo que mover cielo y tierra para que una persona me acompañe en esa idea y luego obviamente cofundarla y que la haga junto con más equipo, pero como que tiene que pasar, una especie de urgencia. Y me levanto el de 8 meses o el de 4 años y he dicho, ¿en qué momento he sacrificado un montón de tiempo en mi vida? Digo, gracias, pero ¿en qué momento yo me he autocreído toda esta narrativa, no? Ya. Bueno, yo voy creando micromunditos, muy pequeñitos, y voy diciendo como
un motorcito mucho más pequeñito de todos los días, tucu, 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 pasitos, pasitos, pasitos. Y eso lo que me permite es luego ir pivotando, cambiando la dirección. Y Mini viendo- cuadritos. Mini cuadritos. Mini cuadraditos. Mientras estás haciendo todo tu trabajo. Sí, efectivamente. Y es Emprendiendo. que además voy como retroalimentando lo que me pongo a discutir con un libro que estoy leyendo por lo que vivo en la vida, y lo que leo y estudio lo aplico en la vida principalmente profesional, estamos hablando, ¿no? Pero es un proceso con iteraciones mucho más pequeñitas. A mí me funciona así. Esto es una receta, estos son recetas, ¿no? O sea, en tu caso es como más generación de un dínamo que provoca una X cantidad de energía y ¡pum! Eso impulsa Claro. una parábola igual Larga. más larga. Claro. Lo mío es más... Sí, empujar la piedrita. Sí, exactamente. La vas empujando. Exactamente. Muy chulo. Y voy mirando, y voy mirando, y voy mirando. Sí. Levanto Sí, la te vista, permite. Bueno, ¿no? empujar la piedrita es que vas haciendo pup y vale, ya sabes que la has empujado, entonces puedes hacer otra cosa porque el trabajo de hoy ya lo has hecho y es poquita. No, pocos newtons de fuerza. Exactamente. Mira, hace poco hablaba con un chico de mi equipo, y yo le decía que, sobre todo cuando el tiempo te resulta tan escaso en tu día a día, yo lo que le decía es, pues me decía, pero este tema que lo habíamos hablado porque has estado trabajando, y yo le decía, no es que he estado trabajando, es que yo todo el rato voy intentando poquitos newtons en todas las tareas que tengo pendientes, ¿no? Voy como empujando un poquito. Cada vez que me centro en una cosa digo, esta cosa estaba pendiente. A ver, espera. Pero sí. Igual para refrescar un momento la mente, ¿no? Porque igual estás como muy enfrascado en una cosa y necesitas hacer un poco de cambio de perspectiva. Bueno, miro un poco mis pendientes, no sé qué, y cojo una tarea que encuentro que el siguiente paso va a ser divertido y aplico unos newton para seguir avanzando. Claro, yo veo como un tablero con miles de bolitas de 3 colores, ¿no? Que son 3 Sí. áreas importantes para ti, por ejemplo. Azul, rojo y verde o lo que sea. Sí, Están desordenadas, pero sabes que están ahí. sí. Entonces estás como... Tu mano va a hacer pop, luego otra ahí, pop. Y al final el cuadro es como que es un cuadrado con todas las bolitas ordenadas y una forma. Exacto. Pero nadie puede ver la forma final porque en realidad no hay marcos, sino tú te mueves mentalmente a la bolita 432.000 y la mueves un newton. Ujú. Y vas de vuelta a la 221, otro newton. A la 2, otro newton. Y dices, espera, nadie puede ver eso porque en realidad no hay un roadmap o una jerarquía de pesos. Ya es algo que lo tienes tú en tu mente porque no puedes. No tenemos herramientas para exportar visualizar tanto dato. Depende un poco de la tarea. A veces sí es cierto que me tengo que enfocar en tareas más grandes. Esto es un poco evidente, ¿no? O sea, mi forma de trabajo constantemente no se basa en esto. Pero sí, en general es como que yo tengo el mapa en mi cabeza. Generalmente utilizo alguna capa de abstracción que me permite no volverme loco con las 432.000 bolitas. Exacto, ahí va. Entonces, sí, como que me voy alejando y mirando el mapa en general, De vez ¿no? en cuando a ver si va hacia el cuadro que querías. Exactamente. Pero luego cuando bajas y ese newton lo pones a una persona, no significa que tú luego... Ese newton ya, la otra persona igual imprime 1000 newtons divididos en Exactamente. 100 personas. Exactamente. Y bueno, eso es un tema que Que igual me encanta a mí toda esta cogemos en parte organizacional, sí. Sí. Igual cogemos en otro episodio, pero ahí está el maravilloso y fascinante arte de delegar, ¿no? Y de liderar, que para mí es apasionante. Volvamos al mundo de la idea entonces. Si las ideas las vas dejando y vas haciendo este golpecito, Ujú. yo por ejemplo en mi caso es más narrativo, me hago mis minis epopeyas para subir esa escalera y saltar y creer que he llegado como Rocky a la estatua y estar contento de un día más, Ujú. de todo un training. Vale, todas las ideas no valen, no quiero entrar en las lógicas metodológicas que hay por ahí, sino realmente en el día a día de toda nuestra vida, yo por lo menos te vuelco y ahí tú también. Mis ideas las descarto igual, todos los días descarto muchas, pero no conscientemente, las voy dejando acumuladas. Sí. Y muy de vez en cuando miro todos los cuadernos hacia atrás, Y limpias. sí, o limpio, en mi caso igual no limpio,
pero digo, ¡ay, qué majo! Esta idea la tenía hace 8 años. Qué increíble. Hay días que digo, qué increíble que esto tenía claro hace 20 años. ¿Cómo hace 20 años en un libro dije esto? Que coincide con lo que estoy diciendo hoy. Entonces me voy sorprendiendo de mí mismo y voy haciendo un análisis de coherencia de las ideas no pueden ser cosas que salgan de mi mundo, ¿no? O sea, no puedo tener una idea de una churrería o de fabricar, yo qué sé, pues muebles. No tiene sentido en mi lógica. Entonces, todas las ideas que tú vas acumulando son random o están como dentro de este universo narrativo tecnológico, software. ¿Cuáles son los epígrafes que estás pululando siempre? ¿Qué quieres resolver para mejorar el mundo? ¿Pero dentro de qué mundo? Casi siempre tiene que ver con la tecnología. Admito que es casi un vicio profesional. Total, así lo diría yo, sí, una adicción, literal. Pero depende el estilo. O sea, también tengo una curiosidad enorme, casi patológica de serie, de toda la vida. Entonces, pues yo qué sé, en algún momento hemos hablado del accesorio para detener los hilos en un vaso, pero te diría que el 99% de las veces mis ideas tienen que ver con alguna tecnología que hace algo para mejorar algo. Claro, bueno, pero ahí mencionas que cuando un día me manché con el líquido, dije, o sea, ¿por qué el vaso no restringe las turbulencias del líquido? O los famosos vasos escupidores. Que bueno, viene de eso, literal, que es escupidor porque salta y te mancha. Y dije, ¿pero por qué esto? Y me hice un rabbit hole, y lo estuvimos... Bueno, hice hasta con una persona también, un partner ahí, que justo hablamos también, ¿no? De gente que dices, oye, a ver, ¿quién hace impresión 3D para imprimir un vaso? Y vamos a hacer ensayos. Hicimos varios ensayos, tú y yo lo discutimos muchas veces también, pero eso no significa que... O sea, es un producto que a mí me sigue encantando, pero ¿lo voy a desarrollar yo? ¿O voy a esperar 5 años, igual meto dinero y invierto a una fábrica que me lo haga y que lo desarrolle ese negocio y que me compre el proyecto, yo qué sé, o lo que sea, en el futuro? No voy. Es decir, voy como tagueando una idea que, en ese caso, la he desarrollado bastante como idea, pero todavía no es ni un prototipo. Aunque tengo un prototipo impreso, no hay un prototipo de línea de montaje. Entonces no hay nada todavía. Claro, pero bueno, por lo menos vas validando. O sea, una vez que te has metido en el agujero del conejo, lo persigues y dices, en un momento determinado, igual esa idea estás cansado para perseguirlo. O ves el rabbit hole y dices, o igual ahora sí. Hoy no. Pero igual sí. Hoy sí, o hoy no. Y lo marcas en el mapa. Claro. ¿No? Y... ¿Tan segregado lo tienes tú? Yo en mi mente sí, pero... Sí, tan lo tengo segregado porque vale. me permito que tengan como su propio ciclo de vida, ¿no? Y que hagan de la misma manera que los sentimientos, que los tienes que dejar hacer su trabajo. Buenísimo esto, ¿eh? Desilusionarte con esa idea que tuviste, matarla porque sabes que estuvo guay en ese momento que la creas, que todo el mundo le pasa, pero luego... Pero ha dejado de tener sentido. Un poco el ejemplo que te daba... Eso es lo que más pasa en realidad en la mente, ¿eh? Sí, o incluso, bueno, lo que... Hablábamos hace un rato de, por ejemplo, la lista de regalo colaborativa, que bueno, un día encontré que había una aplicación, entonces dije, maravilloso, no necesito solucionar este problema en el mundo. Sí, entonces, sí. a esa idea le he dicho muchas gracias, adiós. Adiós. Sí. Bueno, entonces, cuando tú vuelcas la idea, deja de haber ruido en tu mente. Sí. Cuando la vas formateando poco a poco alguna, le vas metiendo cositas... Sí. Yo he aprendido cada día ahora más a mimar eso, por ejemplo, el producto, ¿no? Como empezar a crear el producto. Y decir, vale, ¿y cómo se va a ver por delante? Y imaginarme cómo lo compraría. Decir, voy a ser usuario. Me voy al supermercado y, ¿no? Esto que me acabo de inventar, pues a ver cómo encaja o no encaja. Incluso hasta te puedes hacer una cajita y meterla en el lineal y quedarte mirando, ¿esto encaja aquí? O sea, es decir, como disfrutar de pequeñas cositas que son muy previas a conseguir un equipo fundador o un partner sinérgico que te permita fabricarlo o lo que sea. Entonces, no soy capaz todavía de descartarlo todo. Por eso no segrego. Tengo una especie de Diógenes ahí de cosas, pero tengo la sensación de que en algún momento, esa es una sensación intuitiva, voy a poder desarrollar esas cosas. Pero claro, se salen bastante de mi narrativa coherente a nivel tecnológico y demás, algunas de ellas. Entonces, esas son las que, digo, quizás algún día invierta capital y punto. Y le doy la idea a otra persona y que la desarrolle porque le apasiona.
Por ejemplo, ¿eso le das vueltas tú? Yo he de decir, no sé si es una cosa buena o mala. Yo creo que tu componente, o sea, tu manera de hacerlo tiene un componente romántico que me parece muy bonito en el sentido de... Hablo del romance, no de la cuestión... Hablo de, ¿sabes? Como esa definición del romance que lo es en tanto y en cuanto es casi imposible, como Romeo y Julieta. Sí, sí, sí. Es hiperromántico porque es casi imposible. Si no hubieran tenido el conflicto, si no se hubieran envenenado y hubieran terminado estando pareja, igual a las 2 semanas se peleaban o se separaban o se casaban. Sí, los si hubieras son muy importantes. ¿Sabes? Es como el romance es esa cosa de Entonces me parece que tienes una concepción muy bonita, romántica de eso. Es decir, yo no lo vería tanto como un Diógenes, como un síndrome de Diógenes, sino como decir, yo las tengo ahí, incluso casi son un testimonio que a mí me permite volver y aprender de mí mismo del pasado. Yo he de confesar que soy bastante más... un poco... O sea, poco romántico con las ideas, en el sentido de sí las voy cultivando, ¿no? Pero soy bastante más minimalista y como Es que no quiero usar la palabra desapegado porque es como que tiene muy buena publicidad, ¿no? El desapego en la actualidad. Te entiendo lo que dices. Pero soy como... Sí, que no le cargas una emoción al objeto. Exactamente. No hay un Esta objeto, idea de la lista de regalos colaborativa la maté sin el menor miramiento. Bueno, pero eso pasa todo el rato también si una persona no funciona en un equipo. O sea, hay muchos retos que vas a tener todo el rato que necesitan de esta habilidad, de este talento. Bueno, también he de confesar que en ese sentido tengo una visión un poco más romántica del liderazgo y de la gestión de talento. Esa parte es como un poco más... Pero con las ideas, y eso a lo que me lleva a pensar es que, digamos... Fíjate, yo menos que... Sí, yo que tú menos, ¿eh? En la parte de equipo y tal. Son estilos. No lo romantizo nada, no como totalmente alejado para analizar comportamiento y tal. En cambio, en idea, ¿no? Como muy, lo que dices tú, como muy narrativo, muy peliculero, muy dramático, todo muy bonito. Totalmente. Bueno, me hace sentir vivo también, ¿eh? Sí, a ver, es el estilo de cada uno, es lo que más machea con la personalidad de cada uno y con las vivencias de cada uno. Qué interesante sentirte vivo mientras estás generando estas ideas y que tengan sentido, porque justo de todas estas biografías, si encontrás algo interesante, es que hay un punto en todas las biografías que llega el personaje, es decir, ese personaje histórico o lo que sea, ficción o no ficción, a decir, ahora sí estoy disfrutando, ahora sí soy plenamente feliz. Y ahora, 5 años de vida, 2 años de vida, pero ya como disfrutando de todo el destilado, de toda una narrativa y de narrativas, hasta que una es la que coincide con ese estatus que ya quieres mantener o intentar perpetuar como persona, es decir, voy a disfrutar de el cafecito, del lugar con el equipo, no sé qué, y todo, ya esto es como la perfección de esa súper rutina que había diseñado para mí. Totalmente, totalmente. Bueno, es que tiene que, al igual que los sentimientos y las emociones, tiene que tener su ciclo de vida, y tienes que tener como ese enamoramiento, ¿no? Si hoy por hoy, mágicamente, de repente, yo me hubiera librado de cualquier restricción de recursos, ¿no? Es decir, si tuviera el tiempo del dinero para coger una nueva idea y tratar de llevarla a la vida, al éxito, a lo que sea, habría una etapa de romance, ¿no? Es decir, no tengo romance con las ideas en cuanto Pero con el equipo fundador sí. ¿O con quién? Con el proyecto. O sea, lo que dicen de no te enamores de la solución, enamórate del problema. Es decir, por ejemplo, yo sé que esto va a hacer que el mundo sea un poquito mejor. Si nace un patinete y termina siendo un barco, me da igual. Mucha gente se apega a eso y no transforma. El cual es un error en un contexto de transformación absoluta en el que vivimos. Sí, ahí hay el componente del coste hundido ahí es letal. Para un emprendimiento, o sea, para una idea que se quiere llevar más allá de la concepción al éxito, el síndrome del coste hundido es letal. Claro, porque es como querer decir, soy un universo, voy a crear la Tierra, pero empezando por la Tierra. Exacto.
Y luego construye todo alrededor. Es un poco absurdo. Pero bueno, es un poco absurdo. Eso nosotros somos capaces de verlo ahora. Entonces, si yo mirara hacia atrás y me hablara a mí mismo del pasado, o si viniera alguien y nos escribiera, alguien que está mirando ahora mismo este contenido y nos preguntara, vale, y yo tengo esta idea que creo que va a cambiar el mundo, tengo la pasión, tengo la incomodidad, quiero emprender, lo que sea, ¿no? Una conversación hipotética. Ahí luego vienen racionales. A partir de ahí vienen muchas racionales. Exactamente. Y ahí es el dolor. Cuando tú estás en esa irracional de creer que todo este romanticismo te empuja, te impulsa, esa parábola larga y muy fuerte, es verdad que en el medio del vuelo las racionales te van a empezar a decir no, 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 y si ese warning tú estás volando no lo escuchas, estás omitiendo, y esa omisión a tu socorro interno de decir ¿qué hago? Es lo que dices tú, o sea, vas a estar obligado a cambiarlo todo, sí o sí. O sea, la realidad te va a decir que el 99% de todo lo que estás empezando en el día 0 de tu idea, en el día 20 de la implementación y en el día 62 del time to market, es muy probable que por iteraciones y eventos todo cambie y tienes que abrazarlo. Según lo que tú me estás relatando, creo que estábamos hablando de etapas distintas del romanticismo, porque tú lo que me estás relatando es la misma frialdad que yo estoy describiendo en cuanto a yo a esa persona lo que le diría es, vale, me parece estupendo que tengas esa idea, no tengas miedo de validarla y de matarla si hace falta. Es decir, los famosos conceptos del MVP, del producto mínimo viable, ¿no? Es decir, tómate esta cantidad de días en trabajar a saco en desarrollar una cosa que te permita salir al mundo a demostrar que a ver resuelves si esta idea una tiene cosa. valor. Bueno, la idea ahí ya no es una idea, ya ahí ya es el producto función 1 Sí. que resuelve el problema 1. Y si hay comprador 1, 2, 3 que te dicen que función 1, problema 1 están ok y no hay que refinarla, empieza a venderlo a escala. O matarlo. Bueno, ahí está la cuestión. Entonces creo El que desaliento viene ahí claro, rápido. Creo que ahí, entonces estamos de acuerdo, realmente estábamos hablando de etapas distintas. El hecho de decir, el romance, esa cosa de, bueno, coquetear con la idea, el enamoramiento, y en un momento dices... No, pero tiene que haber una etapa luego de investigación, validación... Exactamente. Vamos a ponernos a ello. Pero mucho antes del problema tienes también que investigar y decir, espera, si igual para yo descubrir bien que la función que voy a terminar formando de toda esta investigación, que todavía ni siquiera sé cómo resolver bien este problema, me va a llevar 1, 2, 3 años, tengo que tener claro que no tengo que atarme al producto que va a crear uno. Si yo sé que el producto 1 se va a modificar en 200 versiones, por ejemplo, en una app que ayer hicimos una captura de la número 200 de una startup que tenemos. 200 actualizaciones. Entonces, ¿y tú cuántas tienes en la espalda de iteraciones y cambios de producto? Y en Nimis yo creo que debemos ir por algo así como unas 1500 más o menos. ¿Ves? O sea, porque tu producto tiene muchas más soluciones dentro de esas cantidades de funciones, pero empezó con una. Ahora hay muchas, es un ecosistema de soluciones. Entonces, claro, en todo ese momento de investigación y demás, tú no puedes decir, ay, vale, me voy a enamorar de ese problema resuelto número 1, que es el producto número 1. No. O sea, ya investigando tienes que estar seteado para esto. Eso sí me parece una condición sine qua non para emprender pero tú investigarías, el camino. Pero tú o sea, harías la fase de investigación, vamos a decir, teórica, antes de ponerte a hacer el prototipo. Sí. O sea, sí que me tiene que llegar una señal de mercado de que hay un problema latente. Puedo yo buscar el problema vía ser consumidor, ¿no? Pues voy buscando, como hacen muchísimos. Y digo, pero espera, si este problema no está resuelto. A ver, voy a preguntar, oye, tú que eres de experto de este área, ¿has resuelto ese problema? No. Me callo, digo, pero voy a investigar ahora el TAM. O voy a investigar, ¿hay TAM o no hay TAM aquí? ¿Existe un mercado o no existe un mercado? No, es incipiente. ¿Voy a ser innovador o colono? No, igual no. Yo, diferencia de estilos, yo lo haría en paralelo. Es decir, yo pondría... Bueno, esto puede sonar un poco... O sea, yo pondría una landing page. Pero bueno, entonces es un side project ya que creas tú con tú mismo. Empiezo a hacer cosas, empiezo a poner, aunque sea un castillo de naipes, y pongo algo de pasta en publicidad. Esto es lo que haría el Manuel del 2025, ¿vale?
que no es lo que hizo el Manuel de los años anteriores. Yo invertiría algo de pasta para ver si el mercado... A ver, primero sí miraría si ese problema... Pero te está saltando algo. Si Nimitz primero tuvo que pasar años dentro de otra empresa, esa vertical, Pero luego Nimitz aparece... tuvo una concepción poco tradicional en el mundo startup. Sí, pero te la traigo justamente por eso, ¿no? Como porque me parece interesante, sin adentrarnos en Nimitz, ¿eh? O sea, no, o sea, es decir, el viaje no lo podemos definir en realidad. Porque si Nimitz es una rara avis, justamente por eso, y lo que tú dices también es como otra forma, ¿no? Otra secuencia de pasos para conseguir... tú dices, venga, tengo una idea, lanzo un producto bien mínimo viable, no el mínimo, es el mínimo viable, y a ver si a alguien le suena algo y a ver si la gente empieza a preguntar. Sí, pues lanzas en LinkedIn una página, empiezas a hablar tú de que estás queriendo resolver este problema. Oye, ¿qué os parece? Estoy viendo ahora chavales, flauta, sí. Estoy viendo chavales haciendo eso ahora, constantemente. ¿Sí? De hecho, me parece una forma de emprender nueva que se está inaugurando hace poco, que veo chavales, o gente joven, de nueva generación, y dicen, oye, el SEO me gusta, he pensado en crear una herramienta de SEO, luego el día 20, ya he creado una landing, no funciona, pero a estas dos personas le ha gustado, me dicen qué tal, y te van como haciendo el storytelling, mientras tú puedes ir probando la herramienta que funciona como el culo, pero vas comprando esa storytelling y vas entrando en esa lógica hasta que seguramente tengan clientes y 3 funciones y demás. No descarto, tienes toda la razón. Bueno, es que eso es un poco como la versión más, vamos a decir, purista, en plan de la escuela de Eric Rice. Así va. De radical, de esto que te digo, de poner una landing page, viene un poco de ahí, ¿no? O sea, viene también de... Pero entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer 20 landing page o 100 landing page durante un ciclo, ¿no? Dices, mira, durante todo agosto voy a hacerme 20 landing page de estas 20 microtendencias que he detectado en estos mercados y a ver qué pasa. Igual y sí. Las copy-pasteo. Igual sí. Y a ver si alguien hace clic y tal. Sí, obviamente hay venture builders que hacen eso, que son una persona que son 20 side projects hasta que uno medio peta y... Lo que ocurre es que, independientemente de que yo soy muy afín a esa filosofía. De hecho, bueno, sin entrar en demasiado detalle, o sea, en el día a día, nuestra manera en el equipo de priorizar las tareas está 100% orientada a lo que nos pide el mercado o los clientes, principalmente los clientes. 100%, ¿eh? Sí, pero porque tú ya tienes el nicho. O sea, de hecho, ahí ya no es un ejemplo. Es igual más un ejemplo para Grow, ¿no? En producto, en Grow. Pero cuando estás en ideación, cuando estás en esa fase de idear... Como yo he comprobado que es... O sea... Sí, vale, te entiendo. Hay cosas que hemos hecho de una determinada manera y yo las hubiera hecho... Bueno, como nos pasa siempre en la vida. Sí, poner al cliente y decir, mira, cuéntame todos estos problemas, claro. Y ya. Pero entonces, como he aprendido que muchos de los golpes que nos hemos dado han tenido que ver con cosas que yo había leído en la teoría, entonces eso me ha ido volviendo un acólito cada vez más de ese tipo de filosofía. Entonces, el Manuel del 2025, si comenzara a trabajar con una nueva idea para una startup, haría eso. Diría, a ver, hago un A/B testing, digo, entrevistitas, landing, no sé qué, hablo con... Evidentemente, demos. Primero dedicaría un par de horas a hacer un research, a ver qué hay ya en el mercado, porque igual es algo que yo pienso que no está solucionado y ya lo había. Bueno, eso también es muy importante, estar como muy conectado a conferencias, innovación, podcast, todo tipo de fuentes. Pero muy tempranamente lanzaría unas primeras etapas de validación antes de empezar a trabajar en el MVP. Y luego me pondría a trabajar en un MVP. A mí me resulta muy atractiva la idea del MVP 100 días. Es decir... Sí, es un reto. Es un reto, pero además es un reto que te permite... encapsularlo, empaquetarlo, ¿sabes? Evitar la ley de Paul de las tareas ocupan el tiempo disponible. Entonces, es decir, no me puedo pasar a 100 días. En 100 días, y si no puedo hacer un prototipo en 100 días... Pues no lo hago. Es que no es un MVP. Sí. Entonces, lanzarlo, porque ya lo has más o menos validado, y ahí soltarlo al mundo. Esa sensación también de tener el prototipo y decir, uy, pero igual no es lo que quiero. Luego a mí me pasa mucho también eso. Ahí está el patinete o el barco, ¿no? O sea, empezar a decir, el prototipo puede tener una forma y luego con el paso nicho, de los meses... o igual llegas y dices, espera, he hecho prototipo y tal, he invertido un poco, tiempo más poco, vale, es tiempo, dinero, pero
voy a descartar porque no me hace feliz, o no vibra, vibra, no resuena en el sentido de no machea con todas esas preguntas de mi plan. Sí, igual tienes que cambiar de mercado, igual tienes que cambiar de... Igual pensabas que era un producto para empresas y resulta que es una empresa, un producto B2C. O que no quieres representar tú también, Igual o que no quieres representar tú. O que Igual el es un contexto ha nicho- cambiado muy rápido también. El contexto ha cambiado muy rápido. O realmente ética y moralmente no es lo que tú pensabas. Te has metido en un mercado que no conocías. A eso iba también. O muy poco regulado también. Demasiado poco regulado. Sí, sí, pueden ocurrir muchas cosas. Y igual eso te sirve, te da un montón de información para pivotar y convertirlo en otra cosa. Meterte, por ejemplo, matarlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero meterte en un terreno... Para mí son como de etapas, ¿no? Si tú eres un emprendedor ya con unos recursos bien robustos, un Peter Thiel, ¿no? Y digo, vale, tengo 1.000.000, 100 millones, 1.000 millones de tickets. Vale, el de 1.000.000 en un mercado poco regulado, no, voy a meter en un mercado regulado y soluciones que me traigan métricas. El de 100 millones igual me voy a un mercado no regulado y voy a por el scale up de la super idea, incluso con 1.000 millones, es decir, voy a lo que no esté regulado, meto todo y soy el primero porque tengo toda la fuerza económica para meter a 1.000 personas a trabajar de golpe. Sí. Yo también ahí creo que hay un racional, lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido y los propios economistas te dicen, o sea, si vas a invertir, por muy agresivo que seas en cuanto a tus inversiones, que la parte agresiva de tus activos no supere el 20%. Si eres muy agresivo. Si tú tienes una cartera de inversión, más del 20% no te arriesgues. Pues no cumplo para nada eso yo. Bueno, vale. Bueno, pero es que la gráfica que acabas de decir va un poco por ahí. Es decir, si yo tuviera 1.000 millones, me meto en cualquier cosa. Claro, porque en esos 1.000 millones... cualquier cosa no. Bueno. En un mercado poco regulado, vale, con la idea muy clara. Claro. Que es lo que decíamos antes. Porque sí, investigo y digo... Obviamente, tienes que tener un comité. Si tienes 1.000 millones, tienes que tener un comité de super expertos para que llegue la idea con más perspectiva Blue Ocean. Uh-huh. Y aunque no esté nada regulado, es el siguiente Facebook. Ok, pues voy a intentar levantar el siguiente Facebook. Y si sale mal, pues 1.000 millones te dan runway suficiente como para que pasen muchas cosas en el mercado y que te la compren. Es decir, ya es otra jugada. Ahora, nosotros estamos hablando de tickets de tiempo más ticket muy pequeño. Sí, en nuestro caso. Por eso existen. Por eso también... la estrategia es totalmente diferente. Es a producto pequeñito, diferente. Poco a poco, sí. Y bootstrapearlo. Es que de alguna manera por eso existen, insisto, las génesis de las startups, por mucho que las podríamos tipificar y realmente, o sea, pero no hay tantas, es decir, pero son muy variopintas. O sea, puede ser una spin-off de otra compañía, puede ser producto de una incubadora, puede ser aquella idea tan romántica y mitológica de una startup que nace en el garaje de alguien. O en la habitación. O en la habitación. Puede tener génesis muy, muy diferentes, pero claro, ahí en la parte de escala que tú mencionas, bueno, por algo existen las incubadoras y luego más adelante las aceleradoras, ¿no? Para propulsar eso. Es decir, yo tengo 1.000 millones... Bueno, no siempre las incubadoras son esto, pero... Bueno, hay company, sí. Pero el company building, que es como el punto anterior, ahí es donde más me gusta. Tiene mucho riesgo, pero es donde más me gusta, porque es como decir, ay, mira, hay gente que está hiper apasionada con la matemática, hay otro hiper apasionado con este material, y este tío con esta tía pueden hacer el siguiente material no sé qué, y en realidad no necesita mucho dinero más que terminar, ¿no? De licenciar, de documentar, de demostrar científicamente el descubrimiento, lanzar el abstract, el paper, y ahí ya empieza el negocio. Y prefiero acompañarles aquí porque si lo logran, esta patente, luego ya se modela un negocio o se vende la propia patente, o ese negocio lo puedes escalar bootstrapeando, y es súper interesante y es crear valor casi del cero. Sí, a ver, es una cuestión de escala también, porque depende también del dinero que tú tengas, es en la etapa en la cual puedes o quieres meterte. Es decir, muchas veces los business angel se meten en un determinado negocio porque, bueno, hoy me sobran 50.000 euros. Sí, pues angel ya entra cuando ya está el modelo de negocio, no en esto anterior de company building.
Es que tú puedes meter 50.000 euros en una idea porque es todo lo que tienes que te sobra. Bueno, sí, el nivel Todo lo de que tienes riesgo que te está sobra. clarísimo, es altísimo. Sí, pero si lo pierdes no pasa nada y confías en el proyecto. Entonces eres un business angel y dices, bueno, esto es... O tengo 4 o 5. Estoy en una etapa, pero sabes que en esa etapa en la que entran los business angels, que es muy temprana, esto es un juego de números. Y en esa etapa igual, ¿sabes? La frase de siempre de las startups, una de cada 10 sobreviven al año 4. Vale. ¿Es un juego de números o es Pero un juego en de la- personas también, eh? Sí, pero lo que digo es que si miramos las etapas más tempranas, igual la estadística empeora todavía. Y no es por ser negativos, es por decir, tú puedes, si quieres montar un venture builder, una incubadora, un company builder, llámalo como quieras, y dices, yo voy a entrevistar a 100 equipos de emprendedores, voy a entrevistar a 1000 y voy a invertir en 100. Los 100 yo sé que esos 100 en esa etapa tan temprana, igual sobreviven 5. Sí, en el modelo de negocio startup, que es escalable. Exactamente. Porque igual muchas empresas Exactamente. se pueden quedar en pymes Efectivamente. y bueno, pues En ahí el ya- modelo startup, 100%. Claro. Ya en la siguiente etapa, en la de seed, que ya los números empiezan a ser otros, claro, y los números de supervivencia también cambian. Igual ahí sí ya empiezas a ver los números de 1 de cada 10. Ahí se ve porque es más matemática. Ahí Claro. sí ya hay matemática. Y a medida que van subiendo las fases, en una serie A, realmente las estadísticas son mucho más prometedoras. Robustas. Claro. Es como que la incertidumbre es menor. Es porque hay menos fricción del mercado, porque ya está comprando, Ya se ha está. validado. Ya Claro. se ha validado y hay tracción. Tal cual. Bueno, pues hemos hecho todo un repaso de la idea. No hemos hablado cómo conformar la idea, ni eso creo que también queda en cada uno, y en cómo estudiar, cómo investigar. O sea, hay muchas cosas Hay mucha mucha literatura además al Y aparte, respecto. exacto. Pero esto creo que sí que hace sentir que también ¿no? a ti, que es posible que aquello de esta odisea, este momento de la odisea, ya te permite empezar a tener métricas tú mismo de si he logrado esto, ahora ya puedo hacer esto. Es decir, bueno, pues generar pues desde la idea aquello posible y ese superpoder, pues llegar a convertirte en esa dimensión psicológica que tanto nos gusta de los personajes y que tu personaje lo logre, ¿no? Lo que queda entonces ya para la siguiente va a ser el segundo episodio, segunda parte de esto, que es la conquista del sueño, que nos va a permitir hablar también de futuro y demás. Y creo que la conquista del sueño igual, y creo que esta conquista del sueño seguramente tenga varios trozos que grabaremos varias veces seguro, porque como implica futuro, visión, Sí, ahí podemos ya, yo creo que en este terreno, en la conquista del sueño estamos, así que... ya solo el capítulo de escalado de equipos, que lo hemos comentado así... Ahí puede entrar también. Ahí vamos. Pues en la Ahí conquista mismo hay un capítulo completo. Es que la conquista del sueño creo que va a ser como todo lo más largo de toda esta epopeya, odisea. Sí. Y si me lo permites, antes de cerrar, me gustaría invitar, porque hemos comentado ciertas cuestiones teóricas y, claro, como esto lo puede ver gente con background muy variopinto, quien tenga interés, me gustaría invitar a que, si esto se termina publicando en un formato en el cual haya interacción, comentarios y tal, Sí. que pregunte por bibliografía, por información un poco más, porque no todo el mundo tiene por qué saber que ya hay gente que ha escrito mucho material muy valioso, teórico, literatura muy valiosa sobre el emprendimiento. Voy a... Sobre el emprendimiento y sobre el intraemprendimiento. Sí, pero voy a hacer un GPT con todos los títulos que hay actualmente del emprendimiento. Muy bien, me parece una muy buena idea. Para que esa persona pueda ya interactuar con ese GPT. Bueno, o si no, deja que la persona salga de su zona de confort y nos pregunte. También, sí. Pero el GPT, sí, 100%. Para que tengas la información me parece muy bien. Claro. Pero que empiece la interacción, que empiece el juego, como dice la película. Vale, hecho. Seguimos.